Buenos días. Para mí siempre es un gusto regresar aquí a este edificio, volver a caminar sus pasillos, visitar sus talleres, estar aquí en el auditorio. Aquí llegamos por primera vez. Siempre lo siento también como parte de mi entorno. A propósito de eso, quisiera hacer un poco de memoria, hacer un pequeño recuerdo por uno de los fundadores de la restauración como disciplina científica, profesor de la escuela, trabajador de este centro, el ingeniero Luis Torres, que ya no está con nosotros. Bueno, no traigo yo precisamente el trabajo que hemos estado desarrollando este año, ¿sí?, sino más bien una visión general de cómo la historia, la investigación histórica, se presenta como auxiliar de la restauración de bienes culturales, ¿sí? Podríamos iniciar este trabajo preguntándonos, vamos a poner el reloj, creo que esto es muy exacto todo, preguntándonos primero, ¿por qué insistimos en conservar los objetos del pasado? Muchos de nosotros, no todos nosotros, podríamos tener, o de hecho tenemos, una respuesta casi inmediata para esta pregunta, ¿sí? Ya los menos dicen porque son obras de arte, o porque pertenecieron a un personaje histórico, porque así lo contempla la ley, porque son patrimonio cultural. Más avanzados en la historia dirían porque son fuentes de información histórica, ¿sí? Respuestas puede haber muchas y quizá cada una de ellas tenga un poco de razón. Todo depende de cómo consideremos a dichos objetos. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros, me atrevería a aventurar, contestaríamos casi inmediatamente, pues porque son bienes culturales. Y al decir este término, pues englobamos prácticamente todas las respuestas que habíamos allá arriba, ¿sí? Este término de bienes culturales, que fue acuñado en un principio por la antropología, fue apropiado por la restauración y se refiere a todos los objetos que el ser humano produce y no solo a una porción de ellos que es definida por parámetros específicos, ¿sí? Creo que la mayoría de las aquí presentes son restauradoras, ¿sí? Sí, todas las tituladas el viejo plan de estudios eran restauradoras de bienes culturales. Ahora ya la carrera ya nomás se llama restaurador, ¿sí?, o licenciada o licenciado en restauración. Sin embargo, toda esa ética que nos enseñan desde el principio de clases, ¿sí?, nos hace concebir al objeto como un bien cultural. Esta reflexión que haremos hoy gira en torno al papel de la historia como una disciplina que participa en los procesos de la restauración de bienes culturales. Con esto quiero decir que la restauración es un quehacer interdisciplinario, donde intervienen no solo la historia y la restauración propiamente, sino la química, la biología, la física, la arqueología, la antropología, en fin, un sinnúmero de disciplinas científicas. Y la participación de estas áreas del conocimiento científico se puede observar desde los mismos fundamentos teóricos de la disciplina, y esto es de gran importancia y veamos por qué. En la actualidad, la restauración se ha consolidado como una actividad de carácter interdisciplinario y científica, ¿sí? Con esto quiero decir que ha incorporado a su saber principios teóricos y metodológicos de otras disciplinas: la física, la química, la biología, la arqueología, la antropología o la historia, solo por mencionar las más evidentes, y con esto ha ido construyendo su propio corpus teórico, ¿sí? Por consiguiente, ha enriquecido la comprensión sobre su materia de trabajo, que son los objetos, o mejor dicho, los bienes culturales. De la misma manera en que la restauración ha ido profundizando su quehacer profesional,
El conocimiento que produce es cada vez de más utilidad para otras disciplinas. Todo ello, pienso yo, se debe al establecimiento de un lenguaje común entre ellas que le permite la comunicación y así poder explicar desde la perspectiva de cada uno su realidad, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, el término bien cultural, el cual fue utilizado, decíamos, originalmente por la antropología y luego retomado por la historia y por la restauración. Al hablar de bienes culturales, hacemos referencia a todos los objetos que el hombre produce, todos, absolutamente todos, ¿sí? No solamente las obras de arte o los objetos de culto, todos los objetos que el hombre produce podemos llamarlos bienes culturales. Hablar del bien cultural nos remite casi inmediatamente al término patrimonio cultural, entendiendo por cultura simple y sencillamente todo lo que hace el hombre y dándole a esto un carácter de legado, herencia, es decir, patrimonio, ¿sí? Cuando estamos hablando de conservar los bienes culturales, pues casi implícitamente estamos hablando de conservar el patrimonio, ¿sí? Y eso pues nos lo enseñan en la escuela y lo tenemos aquí incluso en la denominación de esta institución. Desde las aparentemente sencillas lascas que se fabrican golpeando una piedra con otra y que servían entre otras cosas para, dicen los estudiosos, destazar animales, y las hachas de mano que ya eran herramientas más sofisticadas, las puntas de flechas, de esas que tanto se encuentran, sobre todo haciendo prospección arqueológica por el norte, la pintura rupestre, la cerámica, la cestería, los textiles, la pintura mural, el caballete, y así pasando por un sinnúmero de herramientas y armas, además del uso del fuego como tal, y podemos llegar al reloj, a la navaja suiza, al smartphone, o lo que se nos pueda ocurrir. El hombre va a dejar en los objetos que produce, los llamados bienes culturales, testimonio de dos cosas básicamente, ¿sí? Del entorno en el que se encuentra y de la organización social a la que pertenece. El medio natural es determinante en el desarrollo del hombre, porque es a partir de los materiales que la naturaleza le proporciona, ya sean vegetales, minerales o animales, que va a producir sus objetos, y en una relación dialéctica con los objetos producidos va a transformar a la naturaleza. Así desarrolla la agricultura, la ganadería, las jerarquías sociales, la industria, la guerra, etc. ¿Sí? En su constante creación de bienes culturales no solo transforma la naturaleza, sino también crea y transforma contextos sociales, y todo ello queda registrado en los mismos objetos. El tiempo dedicado a su manufactura, los materiales utilizados, las técnicas empleadas o las intenciones con las que fueron realizados, todo ello tiene importancia histórica, porque el bien cultural es de alguna manera testigo del momento histórico en que se produce. Por otra parte, también es testigo del desarrollo histórico que se da desde el momento en que es producido hasta que llega a nuestras manos, ¿sí? Que es lo que enseñaban en la escuela, se llamaba primera y segunda historicidad, decía Brandy, ¿sí? El bien cultural a veces conserva su función, en otras ocasiones la cambia completamente. El bien cultural llega a nosotros a veces en buen estado de conservación, en otras ocasiones con diferentes grados de deterioro, por el tiempo, la naturaleza o por el mismo hombre o ser humano. Como se dice, aquí yo todavía escribo mucho el hombre. Políticamente correcto. Pero bueno, es aquí donde entra en acción el trabajo del restaurador, por un lado para minorar el inevitable deterioro del bien cultural y por el otro para tratar de alguna manera de aproximarlo a un estado lo más cercano al original, respetando toda su carga histórica, para que pueda dar testimonio de ellas, ya que junto con el testimonio escrito, o a veces sin él, ya sea porque no existe, ¿sí? La escritura es, digamos que reciente en el desarrollo humano, ¿sí? O porque se ha perdido,
por incendios, inundaciones, ignorancias, etc. El bien cultural nos puede proporcionar la información que requerimos sobre un tiempo y un espacio determinados. Claro que para esto, para que esto ocurra, tienen que intervenir la arqueología, la arqueometría, la química, la biología, la historia y todas las disciplinas que se necesiten para lograr que el bien cultural sirva como eso, como una fuente histórica. El trabajo del historiador, ahora sí ya regresando un poco a nuestra disciplina, pues parte de indicios, de guiños que nos da la pieza acerca de su origen e historia. No siempre la pieza que llega al restaurador está bien documentada. Todo eso pues lo han vivido ustedes, lo hemos vivido todos los que de alguna u otra manera participamos de este quehacer. ¿Sí? Y es ahí donde el historiador, como parte de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y lástima que no haya más compañeros de otras disciplinas, porque aquí sí luego entramos en polémica con algunos colegas, ¿sí? Los equipos interdisciplinarios, al menos para este caso, consideramos nosotros, deben ser coordinados por los restauradores, ¿sí? Es donde estos equipos entran en acción. Y digo, quiero hacer notar que en la escuela, todos ustedes saben, seguimos trabajando el modelo de seminario-taller. ¿Sí? En los talleres hay equipos donde, coordinados por los titulares de los talleres, se van formando los alumnos en las distintas materias que imparte la escuela, ¿sí? Este modelo que fue desarrollado ya hace tiempo por el profesor Montero, ¿sí? La formación de alumnos con la participación de equipos interdisciplinarios coordinados por un restaurador, creo que sigue funcionando. Yo no sé si hasta qué punto ese modelo de participación funciona aquí en la coordinación o funciona en las otras centros de restauración, pero a nosotros por lo menos creo que nos ha dado buen resultado, ¿sí? Finalmente es el restaurador el que tiene el privilegio de acercarse y de desmenuzar la pieza, llegar hasta los más recónditos lugares de la pieza, a trabajar, ¿sí? Con el apoyo de todo su equipo. Un informe de excavación, una firma, alguna marca, el análisis de los materiales empleados, la técnica de manufactura, algún objeto asociado, las propias intervenciones presentes en el objeto, el tipo de deterioro, una fotografía, un recuerdo, o finalmente la fuente escrita, que sería propiamente el trabajo del historiador. ¿Sí? Pues sería la punta de la madeja por donde nosotros podríamos ir desenterrando y podemos ubicar a la pieza finalmente en un contexto histórico determinado. Quisiera mostrar algunos ejemplos ya para terminar de esto que les estaba diciendo, de cómo trabaja el historiador dentro de un equipo. ¿Sale directo allá arriba? Sí, ahí está. Bueno, no sé si algunos se acuerdan de esta pieza, la han visto alguna parecida, ¿sí? Esta llegó hace tiempo aquí a la escuela, cuando estábamos aquí, y era un Cristo atado en una columna, una escultura perteneciente al Museo Nacional del Virreinato. Me pareció interesante porque de repente fue como el descubrimiento para el grupo que le estaba trabajando, cuando encontraron un orificio en la parte posterior del glúteo izquierdo del Cristo. Todos corriendo, ¡ay, qué hay allá adentro! Adentro estaba esta pieza, todo el mundo la conoce, es una escobeta de Isle, y dice, ¿qué puede hacer una escobeta de Isle metida ahí como reliquia, como fetiche? ¿Qué será?
digo, leyendo sobre la vida cotidiana, pues, o algún recuerdo, decíamos, podemos ver o podemos inferir, ¿sí? ¿Para qué sirve esta? ¿Para qué? Para limpiar, ¿no? Sí, Para peinarse. Al hacer una revisión dentro de la escobeta encontramos cabello humano, ¿sí? Pudimos hacer la conexión con la peluca del Cristo que estaba ahí. Si tenía peluca y había que peinarlo, tenía su escobeta, ¿sí? Un trabajo que también a nosotros nos dio mucho gusto y fue muy celebrado en ese momento, fue la bandera de San Blas, el batallón activo de San Blas, cuerpo de ejército que peleó en la guerra de intervención americana, ¿sí? Y que dejó de ser bandera para convertirse en pieza de museo. Esta bandera tiene más de 100 años que está exhibida en distintos museos. Ahora está en el Castillo de Chapultepec, que es la enseña oficial del castillo, ¿sí? Cuando la recogió el Museo Nacional del Virreinato, la colocó sobre una base de tela para protegerla, ¿sí? Ahí la están condecorando en 1944. En 1947 aparece así exhibida en el Castillo de Chapultepec. Ustedes vieron al presidente Ávila Camacho condecorarla aquí. Aquí estaba el asta bandera. Si leemos un poquito de banderas, sabemos que el sentido de lectura de una bandera es del asta bandera hacia adelante, ¿sí? Sin embargo, una mala lectura a la hora de exponerla, ¿sí? Le colocó aquí unas cintas y colocó la condecoración que había sido puesta acá, de este lado. Y cuando iban los niños al museo les decían, es la bandera de los colores invertidos. No, no es la bandera de los colores invertidos, es la parte trasera de la bandera. Y así estuvo durante mucho tiempo, ¿sí? En 1996, a raíz de la última restauración, pues se volvió a colocar, y aún a sabiendas de esta investigación, pues las condecoraciones siguieron quedando en el lado rojo. Sin embargo, gracias a esta investigación, encontramos que existía otra bandera. En 1853 se volvió a otorgar una bandera a este cuerpo que se volvió a poner en alta, y apareció una segunda bandera del batallón que estaba perdida en el museo, porque según los criterios de esa época, para restaurar había que recortar las leyendas y ponerlas sobre campos nuevos. Este huipil, que decían era huipil de la Malinche, pues al observarlo en el seminario, pues se mandó fechar, resultó que era del 17, y pues eso acabó con una leyenda, ¿verdad? En el 17 no existía la Malinche. Sin embargo, se conoce así porque en el lienzo de Tlaxcala aparecía la Malinche con un huipil semejante. Sin embargo, en el 17 todavía se usaban este tipo de huipiles por cierta aristocracia indígena que todavía existía. Otra bandera, bueno, yo soy de textiles y especial de banderas, por eso traigo ejemplos de banderas, ¿sí? Fue el escuadrón activo de Veracruz, el estandarte, que combatió en la guerra de intervención norteamericana, fue capturado a Estados Unidos y allá lo restauraron, ¿sí? Un método novedoso para aquel entonces, 1913, por una restauradora importante que conservó algunas intervenciones como esta, que por el tipo de intervención nosotros suponemos que es mientras la bandera cumplía o el estandarte cumplía su función de estandarte, y a su vez cuando ella terminó de restaurar le puso su sello, el sello de la casa, ¿sí? Esto nos trajo cuando llegó aquí a la escuela, una discusión de tipo teórico: ¿habría que retirar las intervenciones o no? ¿Era una falta de respeto o era parte de su historia de la bandera? Finalmente la bandera se quedó con sus dos intervenciones. Ya más recientemente llegó acá con nosotros la bandera del batallón del estado de Oaxaca, primer batallón del estado de Oaxaca, un cuerpo de ejército que participó en la intervención francesa, en la guerra de Reforma, tuvo una acción destacada en 1862, en 5 de mayo,
Y de principio, según las fuentes históricas, suponíamos que esta bandera pertenecía a ese batallón que peleó el 5 de mayo. Hasta ahí llegaba la información. Sin embargo, cuando el restaurador o el equipo de restauración, las alumnas de ese semestre que les tocó esa pieza, empezaron a desmontar la bandera, encontraron un pequeño documento donde decía que María y Josefa Moreno habían manufacturado esta bandera en el año de 1872, es decir, es una bandera conmemorativa del 10º aniversario de la batalla del 5 de mayo, en la cual participó este cuerpo de ejército. ¿Sí? Hasta aquí los ejemplos que tengo, no son ejemplos sencillos, a veces es mayor o menor la intervención del historiador o de cualquier otro especialista, dependiendo de los problemas o de las particularidades de la pieza. Y bueno, yo aquí termino mi intervención. Mi presentación lleva por nombre Pautas para el análisis e interpretación visual de bienes culturales. La idea de hacer esta presentación surge a partir de, digamos, el trabajo que se realiza en la coordinación, y dentro de este trabajo, digamos, hay sobre todo la tendencia, digamos, de que el estudio de bienes culturales sea realizado por un trabajo de interdisciplinario, ¿no?, entre restauradores, investigadores de las ciencias naturales e investigadores de las ciencias sociales. Sin embargo, digamos que a lo largo de la historia, generalmente la restauración se apoya más en las ciencias naturales que en las ciencias sociales. Si bien, como acaba de mencionar el profesor Abner, la historia juega un papel importante en la restauración, lo cierto es que hay otras disciplinas como la historia del arte, como las artes visuales, como los estudios de la imagen, como los estudios de lo visual, que también podrían contribuir con los significados, para entender qué significados tienen los bienes culturales. En ese sentido, mi presentación desea mostrar que las artes visuales son una disciplina que puede contribuir mucho a la restauración de bienes culturales, ¿no?, a través del estudio de las imágenes. En las artes visuales y en la historia del arte ha habido muchos investigadores que han hecho aportes importantes, ¿no? Ya a mediados del siglo XX, uno de los primeros, o más bien de los más representativos, no los primeros, pero sí más representativos, es Irving Panofsky. También tenemos a Nikos Hatzinikolaou, Ernest Gombrich. Un poquito más para acá, en la década de los 60, Roland Barthes, Humberto Eco. En España, por ejemplo, autores o grupos como el Grupo U han hecho aportes importantes al estudio de lo visual, ¿no?, y de la imagen. También, digamos, desde el aspecto de las obras de arte y de los bienes culturales. En México hay dos autores que me parecen representativos, que son Juan Hacha, que era básicamente un crítico de arte peruano, que se desempeñó como docente aquí en México, y Carlos Blas Galindo, que también ha hecho aportes muy importantes. Todos esos autores, digamos, han ejercido una influencia importante para comprender lo visual, y mi exposición se va a basar básicamente en Irving Panofsky, Roland Barthes y Carlos Blas Galindo, quien hasta lo que sé es, digamos, el autor que ha hecho propuestas para analizar lo visual, algo más completo, más acabado, ¿no? Para analizar una obra de arte o un bien cultural, hay que pensar, hay que pensar cómo podemos analizar ese bien, ¿no? Es decir, un bien cultural es de antemano o participa de una comunicación o de la comunicación, donde un ser humano crea un objeto. Ese objeto tiene significados o tiene elementos como formas, figuras, colores, que van dirigidas a un espectador, a un público, y ese público, al ver ese objeto, evoca significados. Entonces la obra de arte participa de un proceso de comunicación donde hay un emisor, un medio, que es la obra, y el receptor, que es el público.
Este proceso de comunicación no siempre es lineal, es decir, hay un emisor, pero el receptor puede ser, digamos, una persona o varias personas o la sociedad del momento en que el autor creó la obra, o puede ser, digamos, nosotros, ¿no? De tal manera que a lo largo de la historia hay múltiples receptores, ¿no? Múltiples públicos. Analizar e interpretar un bien cultural son dos aspectos que Panofsky ya había visto en su momento, que son de alguna manera complementarios, pero también como contradictorios. Analizar de alguna manera significa obtener o generar un conocimiento objetivo a través de un método, ciertos procedimientos para saber cómo está compuesta el bien cultural o la obra. Pero por otra parte está el aspecto de interpretar. Interpretar es algo subjetivo, es algo que está en cada uno de nosotros y que mi opinión, por ejemplo, sobre cierto bien cultural puede ser diferente al de otra persona, ¿no? Entonces, cuando nuestra intención es comprender un bien cultural en lo visual, nos enfrentamos a estos dos conceptos, que como comenté son complementarios, pero son dos rubros un poco diferentes que tienen que ir ligados para que el espectador, para que nosotros entendamos cómo es que un bien cultural se desarrolla a lo largo de la historia. Antes, digamos, de entrar, digamos, de lleno a lo que es un estudio de un bien cultural, habría que establecerse las tipologías de los bienes culturales. Esto no es accesorio, es importante porque de antemano sabemos, por ejemplo, que muchos bienes culturales pueden ser falsificaciones, ¿no? Hay, digamos, tres tipos generales de obras, que serían las creaciones, las reproducciones se dividirían en históricas y contemporáneas, y las falsificaciones. Las falsificaciones son un tipo de obra que no es de nuestro interés, pero hay que tenerlo presente, porque las falsificaciones se sustentan en dos conceptos muy importantes y que la determinan, que es una obra falsificada o una falsificación se fundamenta en lo que es el engaño y en la comercialización. Ese es su objetivo principal. A partir de eso se pretende engañar, digamos, al público haciendo creer que es una obra original para su comercialización. No voy a tratar las falsificaciones porque, bueno, quedan fuera de esta presentación, pero sí hay que hacer énfasis en las creaciones. Las creaciones son de diversos tipos, pueden ser por lo menos de dos tipos: las obras que el autor creó, y dos, aquellas obras que el autor, digamos, comenzó, pero por alguna circunstancia, por fallecimiento, pues no pudo concluir, y hay un ejecutor quien continuó la obra, ¿no? También, por ejemplo, podríamos mencionar obras donde son, que podríamos llamar vintage, ¿no? La palabra vintage se usa más en fotografía, cuando un fotógrafo, digamos, toma una fotografía, pero no la revela, o sea, no la procesa para tener un positivo, sino quien hace ese positivo, pues, es alguien más. ¿Por qué? Porque, pues, el autor no lo hizo en su momento, porque ya falleció el autor, entonces un ejecutor revela la imagen, ¿no? En este caso, digamos, una obra inacabada, inconclusa, que posiblemente un ejecutor concluyó, también podría atribuirse como una creación a su autor, ¿no? En cuanto a las reproducciones, las históricas y las contemporáneas, a lo que nos interesan a nosotros son las históricas, porque tienen más, digamos, su objetivo es marcar una época y tienen significados a lo largo del tiempo. Las contemporáneas generalmente se les liga mucho con los museos, ¿no? Con los recuerdos que el público obtiene para una vez que ha visitado el museo, ¿no? ¿Qué elementos debemos de observar en una obra de arte para comprender sus significados? Quizá la primera pregunta que tendríamos que plantearnos sería: ¿por qué queremos saber los significados de una obra? Las respuestas son varias, pero yo creo que en general son dos. Primero, porque para intervenir en una obra hay que saber qué es lo que tenemos enfrente, qué es lo que vamos a trabajar. Si bien nosotros como campo de conocimiento sabemos que la ley federal
de 1972 establece que todos aquellos bienes creados antes de 1900 son objetos, bienes culturales que tienen significados y que hay que cuidar. Lo cierto es que ya como disciplina, como campo, como centro de trabajo debemos de tener una conciencia más amplia de por qué un bien cultural es importante, no solamente para nosotros como profesionistas en la conservación, ¿no?, sino para aquella sociedad que los resguarda o los cuida. Es importante esto porque al saber los significados de una obra también sabemos por qué cierto grupo de personas conservan cierto objeto, ¿no? Esto nos permite, digamos, entender a la sociedad que lo posee. Entonces hay 4 rubros generales. Carlos Blas Galindo plantea 4 rubros. Él se refiere más bien a las obras de arte, pero esto también va muy ligado a los bienes culturales. Y son, el primer rubro es lo estético, el segundo lo temático, el tercero es lo artístico y lo cuarto es lo histórico o la historia. Aquí por historia hay que entender todo lo que es el pasado. No solamente, digamos, la historia como disciplina, sino campos de conocimiento como la economía, como la psicología, todos esos campos de conocimiento que van a aportar al estudio de un bien cultural muchos caminos importantes, ¿no?, para entenderla. Es decir, no solamente la historia, sino otras disciplinas, incluso como la arqueología, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es cómo interrogamos a un bien cultural. Esa es una de las primeras dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Básicamente lo que yo propongo es hacernos preguntas. Muchos investigadores esto lo hacen ya, digamos, de manera habitual, normal, y ya no se plantean un método, ya no se plantean preguntas, pero para nosotros que no estamos muy entrados en esto, habría que ponernos un método muy básico, fácil, pero efectivo. Y esto es por medio de preguntas. Si queremos interrogarnos sobre el valor estético de un bien cultural, habría que plantearnos una pregunta como ¿cuál es mi primera reacción frente a la obra? Lo estético se relaciona, hay que decirlo, lo estético se relaciona con lo subjetivo. ¿Por qué? Porque lo estético equivale a saber por qué una obra es bella o por qué es fea. O sea, no solamente en lo estético entra la categoría de bello, sino también de feo, sublime, trivial, cómico y otras categorías que generalmente no contemplamos. Entonces, para indagar para saber cómo es que una obra, cuáles son los valores estéticos de una obra, es sencillamente pararse enfrente de la obra y preguntarnos ¿cuál es mi primera reacción frente a la obra? Ahorita voy a explicar un poquito más sobre esto, voy a pasar al segundo tema, que es ¿cuál es el asunto de la obra? El tema, ¿cuál es el asunto de la obra? Aquí es un tema interesante porque quienes estudian los bienes culturales y las obras de arte saben que una cosa es el tema de una obra y otra cosa los significados que divulga esa obra. Dos obras pueden tener los mismos temas, pero los significados que cada una distribuye o divulga pueden ser diferentes, ¿no? El concepto de arte. El arte generalmente se refiere al dominio del oficio por parte del autor. ¿Qué tanto domina el autor los materiales, las herramientas y el aspecto conceptual a la hora de ejecutar una obra? Y bueno, lo histórico, como ya más o menos comenté, es, digamos, todos los aspectos que refuerzan todas estas ideas y que van un poquito alrededor de la obra. Ok, lo estético. Ya comenté, digamos, la primera pregunta, que sería, digamos, ¿cuál es mi primera reacción frente a la obra? Y de ahí hay que, digamos, todos estos 4 rubros hay que justificarlos. Si yo digo, es que la obra, por ejemplo, la que tengo aquí, la obra de Van Gogh, es hermosa, hay que justificar, digamos, por qué es hermosa. Entonces ahí puedo anunciar, por ejemplo, bueno, es que los colores que presenta me hacen sentir que, bueno, esta obra es más allá tiene una belleza más allá de lo normal, ¿no? Por ejemplo, el retrato también puede decir que, bueno, la obra me influye, digamos, paz, serenidad y otros conceptos. Aquí lo que hay que hacer es, bueno, decir, bueno, esta obra es bella
y a través de los elementos que encontramos en la obra, decir por qué es bella. Es importante mencionar que cuando estamos hablando de bienes culturales y de cómo los interrogamos, sí es necesario tener, digamos, una formación en este campo, porque hay que saber qué es la línea, qué es el color y todo este tipo de cosas para comprenderla. Si no tenemos esta formación, será difícil de hacerlo, ¿no? El tema, ya vimos que, bueno, el tema es el asunto de la obra, pero los significados son diferentes, es decir, una obra puede ser, el tema de una obra puede ser, por ejemplo, Santa Teresa, ¿no? Pero quizá dos autores, dos pintores realizaron obras sobre este tema, pero uno, por ejemplo, destacar la santidad de la santa y otra, por ejemplo, destacar la humanidad de la misma santa, ¿no? Entonces los significados pueden cambiar, aunque el tema llegue a ser el mismo, ¿no? Otro aspecto que hay que ver sobre el tema es qué opina el autor de la realidad, es decir, cómo es que el autor a través de su obra ve la realidad, cómo ve, por ejemplo, en el caso de pues no sé, una pintura religiosa, cómo es que él interpreta, digamos, el amor, el prójimo y otros conceptos relacionados con las liturgias, ¿no?, religiosas, ¿no? Y un aspecto también importante al leer una obra o al ver una obra en lo que es relacionado al tema es si precisamente esta obra es fácil de leer, es decir, si podemos comprender los elementos que vemos o simplemente son confusos, no son actuales o son no muy bien ejecutados. Otro aspecto, como comenté, es el aspecto artístico, cómo domina el oficio del autor. En este aspecto entra mucho la formación del autor, cuál es la experiencia del autor en pintar obras o en hacer esculturas, porque incluso cuando un pintor empieza su labor, pues generalmente empieza con recursos limitados y emplea solamente alguno o dos, y sus conceptos, los que maneja, son también muy limitados. Esto pues influye en los significados que tiene la obra. Cuando un autor ya tiene una carrera larga de varios años, su trabajo suele ser innovador, suele tener calidad, y bueno, y los conceptos que maneja son ya más elaborados, ¿no? Entonces, en este aspecto de la cuestión del rubro del arte es necesario ver todos estos detalles, ¿no? Por ejemplo, el punto 3, que es la obra es innovadora. Si es innovadora, esto nos ayuda a entender cómo es que se inserta la obra dentro de la producción de la época, ¿no? Si estamos hablando de una escultura, si copia a otras esculturas, las formas de otras obras, pues resulta que, bueno, que no estaría aportando mucho a la producción artística, ¿no? Si es innovadora, si emplea otros elementos, nuevos materiales, nuevos conceptos, esa obra está aportando a su campo de conocimiento y está avanzando, le está permitiendo que avance. Hay que saber cuál es el repertorio técnico del autor. Aquí es importante, por supuesto, tener, como dije, nociones, o saber cómo es que trabaja un pintor, un escultor, un grabador, para saber cuál es su repertorio y si utilizó de forma adecuada su repertorio, ¿no? Yo creo que sería difícil integrar esto de otra manera. Hay que saber cómo trabaja un autor, un artista, y si es posible hay que ser artista, ¿no? La calidad, ya mencioné la calidad, es decir, cómo trabaja este autor y los materiales que utiliza y cómo los utiliza. Hay que saber también cuál es el estilo colectivo individual y colectivo de la obra, es decir, como cada pintor tiene su forma de trabajar, eso es un estilo, pero el estilo lo adquiere, digamos, ya en una etapa madura. Cuando empieza, pues tiene un estilo disperso, ¿no? Cuando ya tiene una trayectoria más o menos considerable, tiene un estilo propio, la obra que creó se distingue de otras obras, incluso se puede ver, digamos, cuáles son los aportes de este autor frente a las demás creaciones, ¿no?
Y también, bueno, el estilo colectivo significa, bueno, si es una pintura barroca, es una pintura romántica, es una pintura, es decir, la tendencia a la que pertenece. Y dentro de esa tendencia, cómo es que aporta o no aporta a través de sus formas y sus contenidos, ¿no? La historia, bueno, aquí como comenté, bueno, la historia yo la veo, digamos, como todo lo que es en el pasado, todo lo que podemos nosotros indagar sobre la obra, que ya sería, por ejemplo, algunos rubros que habría que ver sería el autor, es decir, el autor cómo es que crea su obra, qué es lo que hace, cómo piensa, cómo actúa. 2, pues la sociedad en la que se inscribe, ¿no? 3, la cultura, es la producción de otros bienes culturales, de otras obras. 4, lo económico, ¿no? Una obra siempre está determinada por lo económico. Cuando una persona no tiene recursos, pues no crea su obra con cosas muy elementales, ¿no? Cuando tiene ya ingresos importantes, pues incluso muchos pintores tuvieron, digamos, modelos, tuvieron el oro que pintaban en sus cuadros era que ellos poseían, ¿no? Lo compraban y lo retrataban, ¿no? El medio ambiente, generalmente los autores no hacen mucho énfasis en el medio ambiente, pero el medio ambiente es importante cuando se crea una obra, ¿no? Si tiene el autor los materiales a su disposición o los tiene que traer de otra parte, es importante. Eso dice mucho, no solamente de la misma obra, sino de la sociedad en la que es creada. Ahora, un aspecto importante de este rubro es que hay que indagar los significados de la obra en 3 momentos. Además de los puntos estos 5 puntos que acabo de mencionar, debe haber 3 en específico. El momento de producción, el momento de exhibición y el momento de consumo. El momento de producción, pues, es cuando el autor crea la obra y todo lo referente a su contexto histórico. El de exhibición es cuando se publica la obra, cuando es vista por alguien más. Y el de consumo, que generalmente coincide con el de exhibición, pues bueno, es cuando el público la ve, ¿no? El de exhibición, el momento de exhibición y consumo, pues son múltiples, ¿no? Porque se da en el momento cuando el autor exhibe su obra, pero pues cuando ya fallece, pues también se sigue observando su obra en el tiempo, ¿no? Campos del conocimiento que pueden ser de utilidad para estudiar un bien cultural es la historia, la psicología, la sociología, la antropología, la economía, la arquitectura y otras disciplinas que no menciono, pero que sí habría que tener presente que pueden contribuir importantemente, ¿no? Aquí el aspecto es de que ustedes como restauradores y nosotros como profesionistas de diferentes áreas, colaborar con otras que generalmente no consideramos necesarias, ¿no? Digamos, quizá nunca hemos recurrido a un economista, ¿no? Para saber cómo es que era la economía en el siglo XIX, ¿no? Que nos puede arrojar información muy importante. Ahora, un aspecto necesario y que hay que tener presente, muy presente, es que el análisis de un bien cultural tiene que partir del bien cultural. Esto puede parecer obvio y muy absurdo, pero lo que sí es cierto es que cuando alguien estudia una obra, lo primero que hace es irse a los archivos e indagar todo sobre esa obra. Esto nos lleva al error de hablar sobre el autor, hablar sobre la época y hablar sobre otras cosas y no necesariamente sobre la obra, aunque esté implícita la obra. Entonces lo que propongo es, la obra es el centro de nuestra atención, alrededor están en colores los temas que hay que tratar, que son 4, el artístico, el temático, el estético y el histórico, y más a la periferia está lo pedagógico, lo antropológico, la arquitectura, la psicología y otras disciplinas. Hay que hacerlo de esta manera, porque como comenté, uno se llega a perder en tanta información y uno termina hablando del autor y no de la obra. Entonces, la obra es el centro de nuestra atención. Ya para concluir, nada más les comento que este es un proceso bastante complejo, bastante laborioso, bastante interesante, que no es de mucha utilidad si no se lleva por escrito. Si nada más nos acordamos es todo lo que hemos indagado y no lo redactamos, tiene poca utilidad. Entonces, debemos elaborar, digamos, un texto crítico, y este texto crítico tiene que tener 3 partes: introducción, desarrollo y conclusiones. Me regreso
Y este es el esquema, digamos, que hay que emplear, es decir, no hay que hacer un texto, digamos, en rubros, sino es un texto donde todo esto se conjuga para vertir todo lo que hemos hallado o investigado, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de una obra del siglo XVIII que realizó Elizabeth Fuentes Rojas, una persona, bueno, no muy conocida, pero me pareció interesante su texto. Lo voy a leer, es sobre esta obra que aquí está. Dice: de la serie de láminas romanas sobre las logias de San Rafael del Vaticano, realizada en el siglo XVIII por los grabadores italianos Giovanni Ottaviani y Giovanni Volpato y el pintor Gaetano Saborelli, es una excelente muestra de repertorio y temática utilizado en la enseñanza artística impartida en la antigua academia. Obra dedicada a Clemente XIV, este grabado concentra en 12 secciones elementos arquitectónicos vistos desde varios ángulos y exornados profusamente. El sueño de Jacob es la escena enmarcada con columnillas corintias, ricas molduras, un cornizamiento y un tímpano con arquivoltas. Aquí lo que quiero mostrar es de que un texto, lo que vayamos a vertir en un texto tiene que ser, digamos, tiene que ilustrar todos los rubros que mencioné, pero hacer un texto amplio, ameno, agradable y que le dé al lector todos los significados de la obra. Aquí hay otro ejemplo, con este termino, tengo más ejemplos, pero con este termino creo ya me excedí un poco del tiempo, que es una pintura bastante famosa, el Matrimonio Arnolfini, de Jan van Dyck, de 1434. El texto es elaborado por Mary Ross y Hagen Reiner. Es un fragmento y dice de la siguiente manera: una pareja vestida de manera aristocrática y lujosa en una estrecha habitación burguesa, en la que hay chanclas y zuecos dispersos aquí y allá. La cola, artísticamente doblada, reposa sobre el suelo de madera y no sobre las relucientes baldosas de mármol de un palacio. Muchas cosas en este cuadro resultan contradictorias, parecen misteriosas. Se pintó en 1434 en Brujas, el enclave comercial más importante del norte de Europa. De Rusia y Escandinavia llegaban las maderas y las pieles, de Génova y Venecia la seda, las alfombras y las especias. De España y Portugal los limones, los higos y las naranjas. Brujas era un núcleo urbano rico, la ciudad más famosa del mundo por las mercancías con las que comerciaba y por los mercaderes que en ella vivían. Así, al menos la describió Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de 1419 a 1467. Aquí tenemos un texto íntegro donde tanto lo estético, lo temático, lo artístico lo plasma, ¿no? Desafortunadamente solo puedo poner un fragmento, los textos son más amplios y bueno, este tipo de textos nos sirven a nosotros para saber todo lo referente a bienes culturales. Esto es todo, gracias. Macroquímica, estratigrafía y macroquímica. Yo le cambié y es microquímica. Agarré viendo hoy en la actualidad que hay un constante número de técnicas nuevas y que todo el mundo utiliza o que quiere utilizar. Yo me enfoqué solamente con lo que trabajamos en la coordinación, entonces la manera de presentar es como una clase, una parte de química, una clase de química y otra parte de lo que hacemos en el laboratorio. Generalmente cuando vemos, que me refiero a la parte microquímica, lo que nosotros hacemos en el laboratorio que es mediante la toma de muestras, que partimos de ahí para hacer todo este desglose. No sé por qué no quiere. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué involucra esta parte de, como les decía, de la clase de química? Un breve repaso. Muchas veces van con la idea de que podamos resolver
todas las incógnitas con respecto a sus materiales, y muchas veces no se puede, o a veces involucra que tengamos que solicitamos los resultados muy rápido, y también es una cuestión que no siempre es factible. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, vemos que la importancia de la química analítica, con todas las ramas que están aquí, algunas, hay más, pero bueno, aquí no se ve muy bien. Es geología, biología, ingeniería, medicina, física, ciencia de materiales, agricultura, ciencias sociales, ciencias ambientales, algunas partes que ya había tocado Salomón también, parte de historia. Todo esto tiene importancia dentro de la química analítica, y para ver por qué es que la utilizamos todavía hoy en día y que no está en desuso. No, si bien es cierto que muchos recurrimos mejor a las técnicas analíticas con equipo bastante sofisticado, que muchas de las ocasiones no lo tenemos aquí. Actualmente pues sí contamos con algunos de ellos, pero en diferentes sedes, no es todo dentro de la propia coordinación. Entonces tenemos que hacer también ahí una parte de malabares para estar yendo a otros laboratorios. Muchas veces se nos olvidan estos conceptos básicos, que son lo de la muestra, la técnica analítica y el método analítico. ¿No? Esto es importante porque de ahí parte qué es lo que ustedes quieren saber y qué es lo que nosotros podemos hacer por ayudar en el proceso de la identificación de materiales. Mientras no estemos enfocados en esta parte de conceptos, todavía hace más largo el proceso. Entonces esto es importante y primordial de tenerlo en cuenta. Muchas veces por las prisas, si bien aquí la cantidad de obras que entra es impresionante con respecto a otros laboratorios, que muchas veces nos comparan, ¿no? A ver, fulanito de tal o laboratorio tal hizo ya 2 estudios, pero si se dan cuenta y empiezan a hacer estadística, los laboratorios ajenos a la coordinación a veces realizan en un equipo de 10, 20 personas una sola obra. Aquí habemos 3, 4 químicos en total, en toda la coordinación, y el número de obras es bastante grande. La clasificación de los métodos de análisis también, esta es una parte importante, que muchas veces, si bien ustedes no son químicos, pero llevaron una parte, todos los que son restauradores llevaron una parte de química en algún momento, y esta parte creo que también es primordial, ¿no? Que es la base también. Hay métodos clásicos, métodos instrumentales y métodos de separación, cada uno enfocado a una parte importante para poder realizar el análisis en las muestras que ustedes a veces nos proporcionan, o que muchas de las ocasiones nosotros vamos y las tomamos. La parte que me gusta es cuando participo directamente con los restauradores, no tanto cuando yo voy solo, aunque también me gusta, porque en esa parte yo agarro lo que exactamente a mí me interesa, y a veces con mucho mayor proporción en cantidad de muestras, ¿no? Los restauradores, o más bien ustedes, son de repente muy dados a que pequeños fragmentitos, y que no se note, a veces ni ustedes mismos lo notan cuando uno lo toma, ¿no? Y nosotros tomamos cantidades considerables, ¿sí? Entonces esa parte es importante. Muchas veces también cuando si yo voy solo, a veces yo tomo la batuta y digo, a veces me olvido de la parte de restauración y tomo lo que a mí me gustaría analizar, y creo que es la parte que les digo que me gusta cuando estoy con el restaurador, porque entre los dos hacemos como un mapeo de dónde podríamos tomar las muestras y qué es lo que le interesa a él y qué es lo que me interesa a mí. Entonces de esta manera en conjunto podemos hacer más rico el estudio. Todo esto es a partir del análisis microquímico. Realmente dentro de la restauración no hay una carrera en la parte química que se enfoque a esto, todo lo vamos adaptando. Entonces la parte microquímica pues viene de lo que es una separación de aniones y cationes. No es como que dime qué tipo de sales tienes, o qué tipo de pigmento, o qué tipo de aglutinante, ¿no? Nosotros en la parte química lo vamos viendo, porque es como nuestra parte principal, que vamos haciendo le llamamos marcha de cationes y de aniones, y es una separación. Entonces esto lo vamos adaptando a lo que ustedes nos van pidiendo.
etapas del proceso analítico, pues es definir el problema. Les digo que esta parte es en conjunto, no es que yo solo tome esta parte, es mucho más enriquecedor que entre los dos, tanto restauradores como el área química, lo hagamos. La selección del método de análisis. Bueno, muchas veces en la parte de microquímica nos piden exactitud, a veces piensan que esto no es muy exacto, pero tiene una sensibilidad bastante buena, entonces creo que es inmediato, es barato y aquí a lo mejor la problemática es que es cualitativo, no es cuantitativo, y a veces en referencia en los estudios actuales ahora se van más enfocados a la parte cuantitativa, ¿no? Y a veces piensan que la parte microquímica es como no tan fiable. El número de muestras a analizar también, eso involucra. El único inconveniente en la parte de microquímica es que el análisis sí es totalmente destructivo, ¿no? Pero de ahí que nosotros tomemos muestra suficiente para hacerla por este proceso. Cuando no se tiene la tecnología o la infraestructura, el análisis microquímico es bastante bueno. La toma de muestras, bueno, como ya dije, el plan de muestreo es plantear una estrategia, ¿no? Y no lo hacemos directamente, todo lleva una metodología, entonces muchas veces nosotros, al igual que ustedes, vamos viendo qué primero podemos hacer con los análisis no invasivos, como sería la toma fotográfica con luz visible, luego la luz ultravioleta, la luz rasante, poco a poco vamos adaptando, y si nos sentamos en equipo, pues podemos ver el interés de cada uno para poder tomar las mejores decisiones. Les digo, la técnica de microquímica no nos da por sí misma todos los resultados, y ninguna de las otras técnicas actuales tampoco lo da. Entonces todas son complementarias, y ahí la importancia de que también tengan esto de que aunque apliquen las nuevas tecnologías como sería Raman, difracción, FTIR, todo esto que ahora también es in situ, no solamente en laboratorio, aún así no podrían tener todos los resultados. Las características que deben de tener las muestras, pues que sean representativas del material a analizar. Les digo que todo es en conjunto, porque muchas veces cuando el restaurador ya tomó la decisión o tomó las muestras, nos llevan al laboratorio y son a veces demasiado pequeñas, y lo que ustedes quieren saber la cantidad de muestra no es suficiente, ¿no? Para hacerla ya sea por microquímica o por alguna otra técnica. Entonces creo que de ahí no se les debe de olvidar que es mejor trabajar en esa cuestión en equipo, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que nos interesa, y a lo mejor de esta manera poder completar todo el estudio. Ser homogénea también, lo que significa que deben ser todas iguales en todas partes, y esto conlleva que reduce el error de resultados. El uso de microquímica en las muestras es, les decía, identificación de aniones y cationes. A ustedes principalmente le llaman sales, ¿no? En la parte de aniones, que serían los sulfatos, carbonatos, nitratos, cloruros, toda esta parte se puede hacer mediante microquímica de manera rápida. La identificación de pigmentos, también hay reacciones ya específicas para identificar pigmentos. Aquí la problemática es que hay que hacer una separación porque no es de manera directa, entonces muchas veces nos encontramos las muestras y es una mezcla de pigmentos o de varios materiales. La identificación de aglutinantes también se puede hacer vía microquímica. Identificación de fibras textiles también se puede hacer. Aquí les puse lino, cáñamo y yute. Hay una reacción específica que nos ayuda a saber de manera muy rápida si es una o la otra, ¿no? Y es extremadamente rápida el análisis. Y el uso del reactivo no es caro, es bastante barato también. Contrausos, pues lo que les decía al inicio, que el análisis es totalmente destructivo. Aquí polvos, bueno, para cuando tenemos sales presentes. Aquí por decir una de las... Bueno, aquí cuando queremos hacer análisis a veces también podemos, si no observamos bien,
podemos hacer falsos positivos, porque a veces cuando queremos identificar algunas muestras pues van contaminadas también de otros materiales, ¿no? Dependiendo de lo que es exactamente, cuál es su pregunta, bueno, también nosotros tenemos que hacer unas buenas separaciones y utilizar la técnica adecuada. Aquí corladuras, por decir, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa o qué es lo que me interesa a mí? A lo mejor a ustedes nada más les interesa la base de preparación y no les interesa el metal. Ustedes van a decir, pues seguro que si es una corladura roja, pues a lo mejor tiene cochinilla, y si es verde, muy seguro tiene resinato, y si es de otro color, bueno, a lo mejor X material, ¿no? Pero todo esto, bueno, aquí son muestras muy pequeñas, pero ya puedo hacer yo una división y puedo contestar qué es lo que ustedes necesitan. Ahora, esta parte de microquímica, de aquí paso hacia la parte estratigráfica. Entonces, parto de una primera intención de estos análisis para utilizarlo en otra técnica que sería la parte de estratigrafía. Aquí también lo que les decía de las reacciones en textiles. No se ve muy bien la foto, pero aquí esto es el lumen. Con la reacción podemos saber de qué tipo de fibra se trata, no solamente observando el lumen, que es lo que hace que ataca la reacción que les decía. Y así podemos 3 fibras con un solo reactivo. En la parte estratigráfica, que es donde ya, una vez que tomemos las muestras, que ya analizamos una parte, bueno, podemos hacer los cortes. Y la parte importante, y lo que me gusta de la estratigrafía, es que es un análisis, muchos lo llaman análisis destructivos, realmente no son destructivos. Es destructivo para el restaurador, pero para la parte química no lo es. Esto es una parte invasiva, no destructiva, le llamo yo, porque un corte no solamente nos va a servir para ver los espesores, para ver cómo están distribuidos los materiales, cómo está distribuido el pigmento, si hay una mezcla de ellos, el tamaño de partícula, el aglutinante utilizado. Aquí sería con estereoscópico, ¿no? Vemos una secuencia también de capas, no podemos saber cuántas ni podemos saber los espesores, pero si lo montamos en un corte, pues podemos ver todo exactamente. Y si lo teñimos, pues podemos ver también dónde está el aglutinante, y a lo mejor utilizando microquímica, de manera general podemos decir de qué tipo de aglutinante se trata, ¿no? A lo mejor no exactamente el aglutinante en específico, pero sí el aglutinante que se está utilizando de manera general. También nos sirve para hacer metalografías en un corte transversal. También podemos montar, si es que la pieza nos lo permite en cuestión de metales, podemos hacer la metalografía y con esto saber de qué tipo de aleación se trató y cómo lo hicieron. Les digo, aquí la parte también interesante es que podemos ver a varios aumentos, y generalmente cuando utilizan técnicas in situ, que son portátiles, como fluorescencia, Raman, FTIR, toda esta parte no digo que no sea de utilidad, pero generalmente pues el haz penetra y adquiere información de todo, ¿no? Ahí, dependiendo de los espesores que tenga la cantidad de energía que tenga el haz, pues va a penetrar y va a tener información de todo. Entonces muchas veces esto no lo van a ver porque esto está en la parte interna, pero a través de un corte lo podemos ver, y además podemos analizar también igual utilizando el FTIR, el Raman, la fluorescencia, pero de manera puntual, ¿no? Ya no vamos a verlo directamente sobre la superficie, sino en la parte interna, que sería esto, y ver qué partículas están ahí utilizando. Podemos ver también, bueno, si hubo algunas intervenciones o si hubo cambio de materiales, ¿no? También, aquí no se ve, pero esta es una capa azul, entonces ya podemos saber también si hubo algún cambio, ¿no? En temporalidad, en fin. Podemos utilizarlas para microscopía electrónica de barrido, ¿no? Y ver también igual esta parte, a lo mejor cuando penetran las técnicas portátiles, a lo mejor adquieren información de aquí, pero no quieren información de acá, ¿no? Y
muchas veces ese es el problema también, ¿no? Hay que ayudarnos con otras técnicas, pero principalmente para mí esto es lo que me aporta un corte transversal, ¿no? Todo el espesor, dorados, si hubo intervención y si hubo un redorado. Bueno, y las diferentes piezas en las que obtenemos cortes transversales de todo tipo de materiales. Lo que le entregamos muchas veces al restaurador, pues bueno, finalmente y de manera rápida, por lo que le entregamos es esto, es un informe, y en cada una de las muestras pues vemos las capas, los espesores que estamos identificando. Eso es lo que sería como la utilidad para el restaurador, pero atrás de todo esto pues sí es una secuencia de etapas que nos ayuda a todo esto. Y eso es todo. Eso del registro fotográfico de bienes culturales tiene que ser, digamos, es una actividad que realizamos generalmente a diario, ¿no? Porque una parte de nuestras actividades o de sus actividades como restauradores es registrar el trabajo la coordinación que ustedes hacen. Pero los registros fotográficos no necesariamente no son solamente eso, registros para tenerlos ahí y después consultarlos, sino que tienen varias funciones. Una de ellas muy importante, nada más me limito a una, que es la jurídica, ¿no? Muchas veces algunos de ustedes son invitados por autoridades ministeriales para realizar algún peritaje o cuestiones como robos de bienes culturales, ¿no? Entonces, realizar un registro fotográfico debe de cumplir con ciertas normas o con ciertos procedimientos. No debe ser una tarea suelta o sin un método específico. Lo que yo planteo es precisamente tener por lo menos unos lineamientos o procedimientos más específicos que los que actualmente se llevan a cabo. Para esto hay que ver que, bueno, la ciencia se relaciona con el conocimiento, ¿no? El conocimiento, para ser, digamos, científico, tiene que ser objetivo, verificable, observable, y se tiene que experimentar, es decir, verificar mediante la experimentación. En este caso, la fotografía se vincula, digamos, con el enfoque científico, porque la fotografía nos da una visión objetiva de la realidad. Y lo objetivo se relaciona con la mímesis, es decir, la manera en que una imagen fotográfica nos dice o nos da información sobre aquello que podemos ver en la realidad de manera cotidiana, ¿no? Lo verificable tiene que ver, se relaciona con la exactitud, es decir, una de las cosas que los fotógrafos saben muy bien es que una cámara fotográfica es como un microscopio, es un instrumento de exactitud. Entonces, tiene que, en el caso de fotografía de bienes culturales, tiene que ser eso, exacto. Cuando no es exacta una fotografía es porque tiene algunas anomalías, como por ejemplo aquí, digamos, la fotografía que puse que es borrosa, ¿no? Y no se ve la persona que está retratada. Eso es un inconveniente que suele suceder mucho cuando tomamos fotografías de aquí de bienes culturales, ¿no? Y que hay que eliminar. Otro aspecto que como se relaciona la fotografía con el trabajo científico, pues tiene que ser con la observación, es decir, tomamos una fotografía para mirar qué es lo que hemos registrado, y al mirar eso que hemos registrado, lo hacemos con la atención, con un cierto propósito, para averiguar algo, para llegar a ciertas conclusiones, para relacionar premisas que nos da, digamos, están presentes en las imágenes. Ajá. Esto, también una de las cualidades de la fotografía es precisamente que nos permiten, captan un momento específico de cierto momento, ¿no? Un momento especial cuando, digamos, el bien cultural está en un lugar, cuando lo estamos trabajando en talleres, y ese registro fotográfico nos permite, al estudiarlos, pues bueno, recrear ese momento, ¿no? A través de la imagen. Nos permite saber, digamos, indagar las causas del deterioro cultural, entre muchas otras cosas. ¿Para qué nos sirve un registro fotográfico
metódico pues, para todo el trabajo que aquí hacemos, ¿no? Desde diagnósticos, peritajes, informes, historias clínicas y más información. Por sí solo, el registro fotográfico tiene que darnos mucha información sobre lo que estamos trabajando, sobre el bien que tenemos enfrente, pero también se ayuda, digamos, de otro tipo de registros, como el escrito, como el dibujo, incluso como las maquetas, ¿no? Entonces, forma parte de un universo más grande de tipos de registro. Ahora, ¿cómo hacemos un registro fotográfico de manera metódica? Primero, ¿qué necesitamos? Bueno, pues una cámara fotográfica puede ser analógico o digital. Lo que sí es importante es que esta cámara fotográfica, como la que aquí vemos, tiene un flash integrado. Aquí lo importante es que ese flash sea móvil, porque generalmente cuando una cámara tiene el flash integrado, pues básicamente sirve nada más para retrato, ¿no? Entonces, aquí las tomas no son solamente de frente. Hay ocasiones en que, por ejemplo, hay cavidades en algún bien cultural que hay que tener cierto equipo especial y que no nos va a permitir una cámara con un flash fijo. Hay que tener una bata blanca. Esto es importante porque generalmente no usamos nosotros, digamos, uniforme institucional. Y cuando salimos a campo, pues salimos así con nuestra ropa habitual. Pero es importante que nos identifiquemos dentro de una institución, dentro de una disciplina, dentro de un grupo de especialistas, y esto lo da lo que es la vestimenta. Esto nos identifica ante los demás. Testigo métrico es otro aspecto que generalmente no se usa, pero es importante realizarlo cuando registramos un deterioro, ya sea el desprendimiento de una capa pictórica en una pintura. Pues bueno, hay que tomar fotografías de ese desprendimiento para un diagnóstico, pero generalmente no le ponemos un registro, un testigo métrico. Esto al espectador le impide saber de qué tamaño es el deterioro, de qué tamaño es el desprendimiento, y esto trae confusiones. Papeles de colores fosforescentes, más adelante voy a indicar para qué se necesitan. Un oficio de comisión tampoco es algo que utilicemos mucho, lo llevamos, pero es importante porque como parte de una institución somos, digamos, cierta autoridad, y cuando vamos a un lugar, a una zona arqueológica, a registrar un monumento o una obra, lo primero que nos dicen, bueno, pues es tu papel, ¿no? Si no lo llevamos, pues básicamente será imposible que nosotros registremos un bien cultural. Y no solamente para eso, si hay algún otro tipo de inconveniente que suele haber, ¿no? Que el responsable de la obra que está trabajando, pues simplemente no te quiere dejar tomar un registro fotográfico porque él es el responsable. Entonces, el oficio de comisión nos muestra o les muestra que no vas por iniciativa propia, sino es un trabajo institucional, y que por tal motivo tú tienes que hacer un trabajo y no te pueden impedir ese trabajo, no te pueden impedir tomar fotografías, ¿no? Brújula, bueno, eso también lo voy a comentar cómo se utiliza. Formatos. Es importante tener, bueno, desde un enfoque científico, la objetividad, y esta objetividad se fundamenta en varias premisas, digamos, ¿no? Hay dos tipos de formatos que nosotros debemos utilizar, nada más, que es el de paisaje, que es el horizontal, y el de retrato, que es el vertical. Hay algunas personas que tomamos fotografías y cuando estamos, digamos, en el campo, ante una obra, pues a veces como que nos surge la inquietud de tomar fotografías que no se circunscriben a estos formatos, sino que son, digamos, 3/4, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y esto es un inconveniente porque impide la lectura de la fotografía. Para que una fotografía sea un registro científico, para que por lo menos tenga indicios de eso, tiene que ser clara, tiene que estar bien tomada, tiene que ser de frente, tiene que ser objetiva. Entonces, cuando utilizamos otro tipo de registros, otro tipo de formatos, eso nos impide leer adecuadamente lo registrado. Hay que hacer 3 tipos de tomas: tomas generales, tomas de mediano acercamiento y de gran acercamiento. Muchas veces uno de los errores que se cometen es que se toman tomas de mediano acercamiento de las obras o de gran acercamiento. Esto es importante no hacerlo porque nosotros sabemos qué es lo que registramos, pero
una fotografía que va a ser vista por alguien más dentro de 50 años no va a adivinar qué obra es esta. Entonces hay que tener por lo menos estos tres tipos de tomas para decirle al espectador, a quien va a ver estas fotografías, qué obra se trata y cuáles son los elementos que vamos a registrar, ¿no? Ok, ¿cómo se hace un registro fotográfico? Primero tiene que ser una serie fotográfica, es decir, tenemos que contar una historia. Fotografías solas de bienes culturales no nos sirven, porque no nos cuentan una historia, no nos dicen dónde está ubicado un bien cultural, qué es lo que lo rodea, qué son las causas de deterioro de ese bien cultural. Por ejemplo, si está en una iglesia, tomar a la obra solamente nos dice poco. Entonces tiene que ser una secuencia fotográfica donde hay un principio, un fin. Esa secuencia fotográfica nos narra una historia, la historia del bien cultural y del lugar donde se ubica. Las imágenes tienen que ser nítidas, no se pueden o no se deben fotografiar personas porque nuestro interés se centra en un objeto, no en las personas, no en la flora, no en la fauna. Generalmente cuando vamos a campo nos gusta un paisaje y tomamos fotografías, no debe ser eso, porque eso no es parte de nuestro trabajo. Si tenemos intención de tomar algo bonito, pues bueno, sacamos nuestra cámara y la tomamos, pero no como parte del proceso de registro, ¿no? Esto era, hasta con la fotografía analógica era importante. Ahora pues, simplemente la eliminas, ¿no? Con lo digital lo eliminas y pues ya no pasa nada, pero en el sentido estricto no hay que tomar ese tipo de fotografías, ¿no? Ni a personas, ni a flores, ni a paisajes. Solamente nos conciernen los lugares y los bienes culturales donde se encuentran. Como comenté, bueno, pues el registro fotográfico tiene varias funciones. Uno pues tiene que ser con lo jurídico, ¿no? Alguien va a ver nuestro registro fotográfico y tiene que tener una visión precisa de lo que estamos registrando y de lo que le atañe a ese objeto. Si nosotros sacamos una fotografía borrosa, pues simplemente ya no sirve nuestro registro, o nuestro registro es incompleto y la información que tenemos es incompleta. Un ejemplo de lo que yo hice fue un registro de un retablo en un pueblo originario de la Ciudad de México y que se localiza en la delegación de Tlalpan. Más o menos sería de esta manera. Hay que hacer tomas generales del lugar donde se ubica el bien cultural. El bien cultural que yo fotografié es un retablo. Entonces llegamos al lugar, tomamos una panorámica de donde se encuentra el templo o el edificio y bueno, vemos lo que hay alrededor, ¿no? Un acercamiento nos indica un poco más sobre el lugar y del lado izquierdo, donde está, digamos, la persona de bicicleta arriba, hay unos anuncios. Ahorita voy a referir a esos anuncios. Estos anuncios son importantes porque cada vez que hagamos un registro fotográfico en campo hay que saber dónde se localiza el bien o dónde está el edificio. Entonces para eso hay que tomar, digamos, la nomenclatura de la calle. Hay ahora en las calles pues toda esa información, ¿no? De código postal, en los postes, la colonia. Eso hay que tomarlo. Eso es parte del registro fotográfico porque nos dice de manera sucinta dónde se ubica nuestro bien cultural. Actualmente no tenemos esa costumbre de registrar esta información. Lo hacemos generalmente a mano, pero si se nos llega a perder, bueno, pues ya no la tenemos, ¿no? Entonces, por eso que hay que tomar la nomenclatura del lugar para saber dónde nos encontramos, ¿no? Hay lugares donde simplemente no hay esto, por ejemplo, un desierto. ¿Qué se hace en un desierto? Donde no hay, digamos, nomenclaturas, pues simplemente se toma un objeto que sea grande, de grandes dimensiones y que no se pueda mover. Por ejemplo, un árbol. Si nos toca ir, digamos, a fotografiar un bien cultural en un desierto de Sonora, ¿no? En el norte del país, bueno, pues ahí simplemente no hay nada, hay pura arena. Pues ahí, para ubicar el lugar, simplemente hay que tomar fotografía a un árbol, algo que no se pueda mover ni que pueda cambiar con el tiempo. Y si cambia, pues bueno, sea poco el cambio que tenga, ¿no? Aquí un acercamiento para saber exactamente dónde nos encontramos. Si alguien en 50 años quiere saber dónde tomamos estas fotografías, sabrá exactamente dónde fue,
Una vez que ya tomamos esto, pues nos dirigimos al lugar, una imagen panorámica del lugar. Aquí, bueno, ya un acercamiento donde pues, vemos la entrada de la iglesia y al fondo vemos el retablo. Nos interesa tomar fotografías del retablo, ¿no? Entre esta y la anterior puede haber una más de medio acercamiento, ¿no? Aquí la omití, bueno, por un poco de economía de imágenes, por un poquito de tiempo, ¿no? En la entrada vuelvo a tomar la fotografía y al fondo se ve el retablo que va a ser de mi interés para registrar. Avanzo y registro, digamos, el retablo, ¿no? Tomo. Una vez que he tomado, digamos, el bien cultural, bueno, ya ahí depende del objetivo que yo tenga que hacer, digamos, si voy a hacer un diagnóstico, bueno, tendré que acercarme más y tomar cada parte del retablo. Ya tendré que subirme, digamos, a una escalera para ver qué objetos tengo arriba, qué objetos tengo abajo y fotografiarlos de manera sistemática. Ok, hay que registrar el bien cultural, pero también hay que registrar, digamos, las causas de deterioro de ese bien cultural. Si vamos a hacer un diagnóstico es porque precisamente algo le afecta, ¿no? Generalmente puede ser humedad, puede ser polvo, y hay que detectar dentro de nuestra secuencia fotográfica, una vez que llegamos al bien cultural, hay que seguir, digamos, buscando, digamos, las causas de deterioro. Estas pueden ser en el interior, puede ser en el exterior o puede ser en lugares mixtos. Lugares mixtos son, digamos, por ejemplo, los claustros, ¿no?, de las iglesias, donde están adentro, pero pues están también, digamos, el ambiente, están expuestos al ambiente, ¿no? Los métodos para buscar y registrar los deterioros de un bien cultural, cuando hacemos, por ejemplo, un diagnóstico, pues básicamente son tres: la espiral, la cuadrícula y el mixto. Estos se usan para orientarnos en el espacio. Si estamos en una habitación como esta y aquí tenemos una escultura y esa escultura tiene algún deterioro por efectos de la humedad, bueno, lo que tenemos que hacer es, una vez que llegamos a registrar el bien cultural, dirigirnos y registrar las causas de deterioro. Entonces, lugares como este, por ejemplo, que es un lugar pequeño, pues no hay tanta dificultad, pero cuando son lugares muy amplios o que tienen muchas divisiones, habría que dividir el lugar para tener un mejor control tanto de las, digamos, secciones y de los edificios, de las habitaciones, para no confundirnos. Entonces, la manera de hacer esto es, una vez que hemos llegado al bien cultural, el bien cultural es el centro y de ahí vamos a partir. Entonces, de ahí buscamos, digamos, las causas que le afectan a nuestro bien cultural y nos dirigimos a registrarla. Lo mismo, digamos, en ambos casos siempre se tiene que partir de la obra. Señalización. Estos aspectos que acabo de mencionar pocas veces se hacen, o se hacen en dos etapas, ¿no? A veces simplemente se va al lugar, se registra la obra, no se registran, digamos, los deterioros ahí, no se le examina ahí, se trae aquí la coordinación y aquí es donde ya se hace un examen muy detallado de qué es lo que le afecta. Yo recomiendo que sea un registro en el lugar también de los deterioros, porque es, como dije, un registro es una evidencia, y si un ministerio público, por ejemplo, en el caso de robo de una obra, nos dice, bueno, es que ve y registra el bien cultural para saber en qué condiciones está, pues hay que, digamos, registrar todos estos elementos. Las hojas de papel que mencioné en un principio es precisamente para este tipo de cosas. Una obra puede tener muchos deterioros, pero los que nos interesan son los que están causando, digamos, en realidad todos son importantes, pero nos interesan, digamos, aquellos donde, pues bueno, la humedad está causando especial prejuicio, ¿no? Y hay que señalarlos. Las hojas es precisamente para recortar flechas, ponerlas e indicarle en la fotografía qué es lo que estamos observando. El registro se hace
de arriba, bueno, el método es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de frente hacia atrás, por encima y por debajo del bien cultural, y en el caso de, por ejemplo, de cerámicas, incluso por adentro. Esto último generalmente no se hace, por lo menos yo no lo vi mucho en el caso de cerámicas, que se registra todo el bien cultural, pero no se registra adentro, son pocas las veces en que se hacen, ¿no? Y adentro también llega a tener inconvenientes, ¿no? Y esto también hay que señalarlos mediante flechas, ¿no? Hay que relacionar en un registro fotográfico las causas que generan los deterioros con la obra deteriorada. Si esto no ocurre, pues resulta que, bueno, nuestro registro fotográfico nos va a decir poco de por qué se está deteriorando, ¿no? El procedimiento, como lo comenté, es la manera en que nosotros leemos los textos, que es de arriba a abajo, izquierda a derecha, enfrente hacia atrás, por encima del bien cultural y por debajo y por adentro. Este es el orden, siempre debe haber un orden en el registro fotográfico. Si nosotros primero tomamos por atrás y después por enfrente, no es conveniente, no es un trabajo sistemático. Si nada más tomamos o registramos el exterior de una escultura, pero no por abajo o no por arriba, también estamos omitiendo información que puede ser valiosa. Lo mismo, por ejemplo, en las cerámicas, ¿no?, que ya comenté. ¿Cuáles son los beneficios e inconvenientes? Bueno, fortalezas. Los beneficios son un trabajo sistemático cuando se registra un bien cultural. Una vez que se hace un buen registro, esa información le va a servir tanto al restaurador, al investigador que están trabajando en él, así como a aquellas personas que en un futuro, 10, 20, 50, 100 años van a trabajar sobre esa obra. Ese registro, al narrar una historia de principio a fin, donde está el bien cultural y el lugar donde se ubica, será información completa y suficiente para que en un futuro la intervención y los trabajos que se vayan a hacer sobre esa obra, de nuevo, pues se tenga una información completa, ¿no? Tiene que ser entendible. Si tenemos un método bien especificado, bien establecido y correcto, nuestro trabajo va a ser rápido. Un registro fotográfico bien hecho por una persona con experiencia en campo puede ser, dependiendo del lugar y dependiendo de la obra, puede ser de entre 10 minutos, si se tiene habilidad y experiencia, hasta una hora, pero depende también del bien cultural, ¿no? Una obra sencilla, una escultura, la podemos registrar de arriba a abajo en 10 minutos, por ejemplo, cuando se tiene la habilidad y el conocimiento para hacer eso, ¿no? De hecho, bueno, estaba yo pensando, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, ahora los sismos, ¿no? Uno entra a una iglesia que está a punto de caerse, que no sabemos si se va a caer o no, entonces hay que hacer un registro fotográfico rápido, completo, en 10, 15 minutos, porque si no, pues corremos peligro de que pues, se pueda derrumbar, ¿no? Para esto nos sirve un método, para eso nos sirve un procedimiento, tener la habilidad de registrarlo ya con un plan bien determinado. Si vamos y resulta que llegamos al lugar y que pues, creo que la pila de nuestra cámara ya se acabó, o que no traigo cargador, o que este tipo de cosas no deben de suceder, por lo que acabo de comentar. Bueno, los inconvenientes, bueno, en este caso pues resulta que mucho equipo que nosotros utilizaríamos no lo tenemos. Esto conlleva registros incompletos, inadecuados, que no son de utilidad, pero que podrían sernos de más utilidad si tuviéramos un registro adecuado. Y por supuesto, cuando no se tiene un método de registro, pues no, el trabajo es más lento. Incluso hay ocasiones en que hay que regresar otra vez a tomar el bien cultural y volverlo a registrar, ¿no? Y con eso concluyo. Muchas gracias.